Dios mío, dame la fuerza para contar esta historia, y a ustedes, amigos, les pido que sean mis testigos, porque lo que les voy a contar no es una historia de dinero ni de tierras, es la historia de una traición tan profunda que solo puede nacer de la propia sangre. Mi nombre es Ricardo. Durante 70 años mis manos no han conocido otra cosa que el maguey, la tierra y el fuego. Soy un maestro mezcalero de un pequeño pueblo de Matatlán, en Oaxaca. El mezcal que mi familia ha producido por 5 generaciones se llama La Divina Providencia. No por arrogancia, sino porque mi abuelo decía que cada gota era un milagro, una conversación entre el sol, la tierra y la paciencia de un hombre. Pero el milagro, amigos, se convirtió en pesadilla. Les hablo desde un cuarto austero, de paredes de adobe, en un monasterio en las montañas. Me cuidan unos monjes silenciosos que me encontraron hace 3 meses, tirado en una zanja, con una pierna rota y el alma hecha pedazos. La historia oficial es que el viejo Ricardo resbaló mientras caminaba por sus campos de agave. Mi hijo, Alejandro, fue el primero en contar esa versión, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Pero yo recuerdo la verdad. Recuerdo el empujón. Recuerdo su rostro, desfigurado por la avaricia. Mi Alejandro nunca tuvo la paciencia que requiere nuestra labor. Para él, el mezcal no era arte, era un producto. Papá, me decía, estamos sentados en una mina de oro y tú sigues cavando con una cuchara. El mundo quiere tequila. De lujo, marcas globales, producción en masa. Trajo a unos inversionistas de la ciudad, hombres con zapatos caros y sonrisas vacías que caminaban por mi palenque como si fuera un terreno baldío. Querían arrancar mis agaves espadín, los que mi padre plantó, para instalar maquinaria de acero inoxidable y producir un destilado sin alma. Me negué. Les dije que esta tierra tenía memoria y que yo no era quien para borrarla. Pero mi hijo ya había sido seducido. Había una mujer con él, una abogada, de la capital. Ella le susurraba al oído, llenando su cabeza con sueños de grandeza y billetes. Una tarde, Alejandro vino a verme, solo. Estaba extrañamente amable. Papá, tienes razón. Olvidemos a los inversionistas, me dijo. Pero hay unos subsidios del gobierno para proteger a los productores artesanales. Nos darían dinero para mejorar el palenque sin vender nada. Solo necesito tu firma. El corazón de un padre, amigos míos, es un tonto incurable. Quiere creer, quiere ver lo mejor en sus hijos, incluso cuando la oscuridad ya les ha devorado la luz. Con mi mano temblorosa firmé aquellos papeles. No sabía que estaba firmando mi sentencia. No eran subsidios, eran los documentos que le cedían a él y a su empresa fantasma, la propiedad absoluta de las tierras de nuestros ancestros. Lo descubrí una semana después, cuando vi los primeros topógrafos marcando mis campos. Lo confronté, allí mismo, entre los agaves que me vieron nacer. Le mostré las marcas en la tierra. ¿Qué es esto? Alejandro, él ya no fingió. Sus ojos eran fríos como los de un extraño. Es el futuro, papá, algo que tú nunca entenderías. Discutimos. Le grité que me había robado el alma. En el forcejeo me empujó. Caí hacia atrás, hacia el barranco que bordea el campo. Mi último recuerdo es el cielo de Oaxaca girando, y el rostro de mi hijo mirándome caer, sin mover un solo músculo para salvarme. Ahora estoy aquí. Mi hijo cree que soy un viejo senil, que el golpe me borró la memoria. Me visita una vez, por semana me trae fruta, y me habla con una falsa compasión, esperando que la muerte me reclame pronto para poder demoler mi vida. Pero no sabe que cada noche, en silencio, hago ejercicios para fortalecer mi pierna. No sabe que el fuego de mi horno arde ahora dentro de mí, y sobre todo, no sabe que el verdadero secreto de la divina providencia no está en la tierra que me robó. Está en algo que ningún contrato puede vender y ninguna máquina puede replicar. Él tiene la tierra, sí, pero yo, amigos míos, yo tengo la receta de su ruina y la paciencia de un maestro mezcalero para ejecutarla. Los muros de este monasterio se han convertido en mi capullo y mi fortaleza. Aquí dentro, para el mundo exterior, y especialmente para mi hijo, soy un hombre quebrado, una sombra esperando el fin. Alejandro continúa con sus visitas semanales.
Me trae periódicos de la ciudad donde ya se anuncian con bombos y platillos el lanzamiento de su Tequila Imperial Alejandro Vargas. Me muestra las fotos de las máquinas excavadoras arrancando mis agaves más jóvenes. Lo hace con una piedad fingida, creyendo que me muestra el progreso que yo no pude ver. Pero en sus ojos brilla el triunfo. Yo asiento, finjo confusión. ¿Y la cosecha, hijo? Ya va a ser la cosecha. Él sonríe, me da una palmada en el hombro y me dice que no me preocupe por nada. No sabe que cada una de sus visitas es un informe de guerra que yo escucho con atención. Me está dando, sin saberlo, el mapa y el calendario de mis enemigos. Mi plan, sin embargo, era inútil sin un par de piernas y unas manos leales en el mundo exterior. Estaba solo hasta que la divina providencia, la verdadera, me envió una señal vestida con un hábito marrón. Se llama Hermano Mateo. Es un monje joven, de los que no hablan mucho, pero que lo ven todo. Mientras los otros monjes me atendían con una caridad distante, Mateo me observaba. Notó que yo guardaba trozos de pan para probar la firmeza de mi mandíbula. Notó que, cuando creía que nadie me veía, flexionaba mi pierna rota, soportando el dolor en silencio. Un día, mientras me ayudaba a sentarme en el pequeño jardín del claustro, le dije una de mis frases de oro. La tierra tiene mejor memoria que los hombres, hermanito. Recuerda cada semilla que se planta y cada gota de sangre que se derrama. Esperaba una respuesta simple, una bendición. En cambio, él me miró fijamente y respondió, y a veces, don Ricardo, la tierra esconde sus mejores semillas en los lugares que los hombres desprecian. En ese momento supe que él entendía. Decidí arriesgarlo todo. Esa noche le pedí que se quedara después de la cena. Con la voz baja le conté toda la verdad. Le hablé de la firma, de la traición, del empujón. Vi la compasión en sus ojos, pero yo no necesitaba compasión, necesitaba un cómplice. Alejandro cree que el valor de mi palenque está en la tierra, en el nombre de la familia, le susurré. ¡Qué tonto! Es como pensar que el valor de una iglesia está en sus piedras y no en la fe que vive dentro de ella. Él ha robado el cuerpo, pero yo he salvado el alma. Me incliné hacia él. El secreto de la divina providencia, su sabor único que nadie ha podido jamás imitar, no viene de una fórmula escrita. Es algo vivo, es una levadura salvaje, un microorganismo que solo nace y vive en las pencas de un tipo muy específico de agave, uno que mi bisabuelo descubrió. Crece en un pequeño cañón al fondo de mis tierras, un lugar que mi hijo considera un baldío inútil. Planea dinamitarlo la próxima semana para nivelar el terreno. El hermano Mateo escuchaba, inmóvil como una estatua. Su rostro era una mezcla de sorpresa y profunda concentración. Él va a destruir el corazón de nuestra historia para siempre. Necesito que alguien vaya allí, que alguien antes de que lleguen sus máquinas recoja muestras de esas pencas. Necesito que me traiga el alma de mi mezcal. Lo miré, y mi voz se quebró por primera vez. Le estoy pidiendo que rompa sus votos de clausura. Le estoy pidiendo que peque para hacer justicia. El joven monje se quedó en un silencio que pareció durar una eternidad. El único sonido era el del viento silbando en los arcos del monasterio. No me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Simplemente se levantó, me dio su bendición y se fue dejándome solo con mis plegarias y la terrible incertidumbre. Mi plan, mi vida, mi legado, todo dependía ahora de la decisión que tomara un joven sirviente de Dios en la soledad de su celda. La noche que siguió, a mi confesión al hermano Mateo fue un purgatorio. El sueño me era ajeno. Cada sombra en la pared parecía un mal presagio. Recé, no a Dios, sino a los espíritus de mis ancestros, pidiendo que guiaran la conciencia de aquel joven monje. Al amanecer, estaba exhausto, convencido de que mi ruego desesperado había asustado a mi única esperanza. Mateo no apareció para las oraciones de la mañana. Mi corazón se hundió. Había huido de mi locura. Mientras tanto, el mundo de Alejandro era uno de ruidosa celebración. En su visita semanal estaba eufórico. Desplegó sobre mi cama los planos de una destilería reluciente. «Mira, papá, vidrio y acero. Es el futuro. Los primeros inversionistas internacionales llegan en 3 días para la ceremonia de inicio de la construcción.
Dinamitaremos el viejo cañón para nivelar el terreno mañana mismo. Será una gran fiesta. Me lo contó todo, como un niño orgulloso mostrando un dibujo. Él veía rocas y tierra. Yo veía la pira funeraria de nuestro linaje. Su arrogancia era mi mejor arma. La certeza de un hombre es la puerta abierta a su caída. Una de mis frases de oro que él nunca se molestó en aprender. Me dejó los periódicos. En una de las páginas vi su rostro sonriente, junto a aquella mujer, la abogada. El titular decía: Alejandro Vargas, el visionario que reinventa la tradición de Oaxaca. Sentí lástima por él. Estaba tan ocupado posando para la foto que no veía el abismo a sus pies. Esa misma noche, cuando la última campana del monasterio llamó al silencio nocturno, la puerta de mi celda se abrió suavemente. Era Mateo. Su hábito estaba polvoriento y rasgado en el bajo. Tenía un arañazo en la mejilla. Sin decir una palabra, se acercó a mi cama y puso un pequeño costal de yute en mis manos. Estaba frío y húmedo. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, envueltas en hojas de agave, estaban las pencas. Pude ver las finas vetas blancas, casi imperceptibles. Era ella, la levadura, el alma de mi familia. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Llegué al amanecer, susurró Mateo, su voz tensa. Los hombres de su hijo ya estaban allí, descargando equipo. Tuve que entrar por el lado del río, escalando. El lugar que usted describió es sagrado, don Ricardo. La luz entra de una manera diferente allí. Me contó cómo se escondió detrás de unos nopales mientras dos capataces pasaban, riendo y hablando sobre el desastre que la dinamita haría al día siguiente. Esperó a que se fueran y recogió las muestras, el corazón martillándole contra las costillas. «Que Dios me perdone», dijo, «pero sentí que no estaba robando. Sentí que estaba salvando una reliquia. Él no había pecado. Él había obrado un milagro. Ahora yo tenía el arma, pero necesitaba un ejército». Miré al joven monje, cuyo acto de fe había cambiado el curso de la guerra. El plan se formó en mi mente, claro y afilado como un trozo de vidrio. «Mateo», dije, mi voz recuperando una fuerza que no sentía en meses, «tu trabajo no ha terminado. Necesito que saques esto de aquí, que lo lleves al valle, a los otros palenques, a los otros maestros mezcaleros, mis primos, mis compadres, hombres que, como yo, están siendo aplastados por gente como mi hijo. Diles que Ricardo Vargas no ha muerto. Diles que la divina providencia aún vive. Y diles que les estoy ofreciendo mi bien más preciado, mi única herencia». Le entregué el costal. «Diles que la usen, que produzcan el mejor mezcal de sus vidas y que lo guarden, que esperen mi señal. Alejandro va a inundar el mercado con su veneno industrial. Nosotros vamos a esperar el momento justo, y entonces vamos a darle una lección sobre la diferencia entre el precio y el valor». El rostro de Mateo se iluminó con la comprensión. Ya no era solo un cómplice, era un mensajero, un apóstol de una rebelión silenciosa. La venganza no sería un acto solitario de un viejo, sería el levantamiento de una tradición entera contra la tiranía de la modernidad vacía. Mateo partió antes del amanecer, una sombra, deslizándose por los muros del monasterio, y yo en mi celda escuché a lo lejos el sonido sordo de una explosión. Era Alejandro, dinamitando el cañón. Él celebraba la destrucción de un puñado de rocas, sin saber que el tesoro, la verdadera alma de aquella tierra, ya galopaba a caballo por el valle, camino de encender un centenar de fuegos. Los meses que siguieron a la partida del hermano Mateo fueron una lección de fe y de guerra de guerrillas. Mi cuerpo, con la ayuda de los monjes y de mi propia terquedad, comenzó a sanar. La pierna rota se soldó, dejándome una cojera que me recordará para siempre mi caída, tanto física como espiritual. Pero mi espíritu, lejos de cojear, aprendió a correr. Desde la clausura de este monasterio, yo me convertí en el general invisible de un ejército que ni siquiera sabía que estaba en guerra. Mateo era mi único enlace con el mundo exterior. Iba y venía como un fantasma, trayéndome noticias del valle en susurros y llevándose mis instrucciones, escritas en trozos de papel de estraza. A través de sus ojos,
Yo veía cómo el imperio de mi hijo, Alejandro, se levantaba sobre las ruinas de mi vida. Vi las fotografías en los periódicos que Mateo me traía a escondidas. La destilería era un monstruo de acero inoxidable y cristal, una cicatriz arrogante en el paisaje de Oaxaca. Vi a Alejandro en cenas de gala, brindando con políticos y empresarios, anunciado como el rey Midas del tequila. Lanzó su producto al mercado con una campaña publicitaria millonaria. Tequila Imperial Vargas, lo llamó. Su rostro estaba en todas partes. Vallas publicitarias, comerciales de televisión. Vendía una historia de tradición reinventada, usando el apellido de mis ancestros para bautizar un líquido industrial. Un destilado rápido hecho con difusores y químicos para acelerar un proceso que debería durar años. Estaba vendiendo un cuerpo sin alma, y el mundo, sediento de novedades, lo estaba comprando. Mientras tanto, en los pequeños palenques, de adobe esparcidos por el valle, mi rebelión silenciosa crecía. Mateo me contaba las historias, me contó cómo mi primo Emilio, un hombre terco y desconfiado, al principio se negó a usar la levadura que le mandé, pero una noche, a escondidas, la probó en una pequeña tina de fermentación. A la mañana siguiente, me dijo Mateo, encontró a Emilio llorando de emoción junto a la tina. «Es la voz de nuestro abuelo», le dijo. Creí que nunca la volvería a escuchar. La noticia se regó por el valle no como un chisme, sino como un secreto sagrado. Los otros maestros mezcaleros, hombres y mujeres que, como yo, estaban siendo arrinconados por las grandes corporaciones, comenzaron a usar el alma de la divina providencia. No para vender, todavía no. Lo estaban usando para crear la mejor obra de sus vidas. Estaban produciendo pequeños lotes de un mezcal celestial, un néctar que contenía la memoria de nuestra tierra. Estaban forjando, sin saberlo, las balas de plata que pronto usaríamos. Mi hijo construyó un imperio de vidrio y acero para que todo el mundo lo viera. Yo, en cambio, fomenté un ejército de raíces que crecía en silencio bajo la tierra. Él nunca entendió que lo que no se ve, a menudo es lo más poderoso. Es una de mis frases de oro. La primera confrontación no fue en un campo de batalla, sino en las páginas de una revista. Un crítico de vinos y destilados, un hombre famoso por su paladar incorruptible, publicó una reseña del Tequila Imperial Vargas. Lo describió como técnicamente perfecto, pero emocionalmente estéril. Un producto sin alma tan olvidable como una canción de moda. Alejandro, me contó Mateo, montó en cólera. Pero unas semanas después, el mismo crítico publicó otra pequeña nota en su columna, hablando de un rumor, una leyenda. «Me hablan en susurros de un mezcal que circula en las sombras de Oaxaca», escribió. «Un destilado de los dioses, sin nombre, sin botella, sin marca. Un espíritu que me han descrito como la verdad líquida. Aún no lo he ni probado, pero mi alma de catador ya lo está buscando». Esa nota fue mi primera victoria, la primera grieta en el brillante imperio de mi hijo. La gente empezaba a buscar algo que el dinero de Alejandro no podía comprar: autenticidad. Pasó un año en el que mi pierna sanó y mi ejército secreto perfeccionó sus armas, un año en el que el tequila de mi hijo llenó los estantes de los supermercados y los bares de moda, mientras el alma de mi mezcal reposaba en barricas de roble, esperando. Una tarde el hermano Mateo vino a verme. Traía en sus manos una pequeña botella de vidrio oscuro, sin etiqueta. «Es de la primera cosecha de su primo Emilio», me dijo. «Dice que es para usted, para que dé su bendición». La abrí. El aroma que llenó mi celda fue el de mi hogar, el de mi pasado, el de la promesa de mi futuro. Era el olor de la tierra, del sol, de la paciencia. Era el olor de la victoria. Probé una sola gota y supe que el momento había llegado. Miré a Mateo. Él, un joven monje que había arriesgado todo por la justicia de un viejo, me miraba con una lealtad inquebrantable. «Es la hora, hermanito», le dije, y mi voz era firme como el acero que un día soldé. «Diles a todos que embotellen la verdad. El día del juicio se acerca». Mi salida del monasterio no fue la de un hombre que escapa, sino la de un general que sale de su cuartel para la batalla final. Los monjes me despidieron en silencio, con un respeto que nunca antes me habían mostrado.
El hermano Mateo me acompañó hasta el valle. Mi pierna, aunque sanada, me dejó una cojera permanente, una firma de la traición de mi hijo grabada en mis huesos. Pero ya no importaba. Cada paso doloroso era un paso hacia la redención de mi legado. El imperio de mi hijo, el Tequila Imperial Vargas, estaba en su apogeo. Sus botellas brillantes llenaban los estantes de las tiendas más caras, su rostro sonriente aparecía en las revistas. Él era el rey de un castillo de cristal, sin saber que los cimientos eran de arena. Y nosotros, mi ejército de artesanos, estábamos a punto de traer la marea. Nuestro plan no fue lanzar un producto rival. Eso habría sido jugar su juego, el juego del dinero. Nuestro plan fue un acto de fe. Durante la semana de la Guelaguetza, cuando Oaxaca se llena de gente de todo el mundo, convocamos a un evento en la plaza de un pueblo cercano. No enviamos invitaciones formales. Hicimos correr la voz, de boca en boca, a través de los mercados y los palenques, el día del alma del maguey. El Inu cartel era simple, una imagen de una piña de agave y una sola frase: ven a probar la verdad. No hay marcas, no hay precios, solo mezcal. La curiosidad fue nuestro mejor publicista. El día del festival, la plaza estaba a reventar. Turistas, locales, catadores, periodistas, todos se mezclaban atraídos por el misterio. En el centro de la plaza habíamos montado una gran mesa con docenas de garrafas de barro, sin etiquetas. Cada una contenía el mezcal milagroso, producido en secreto durante un año por un maestro diferente del valle, todos unidos por el alma de mi levadura. Yo estaba allí, de pie en un pequeño templete, rodeado por mis primos, mis compadres, los hombres y mujeres, cuya tradición mi hijo había intentado borrar. Y entonces lo vi llegar. Alejandro. Venía furioso, flanqueado por sus inversionistas y por la abogada. Venía a confrontar, a demandar a los imitadores que estaban regalando mezcal y arruinando su negocio. Se abrió paso entre la multitud y al llegar al frente, sus ojos se encontraron con los míos. La sorpresa en su rostro, el shock de verme allí, de pie, sano, liderando la rebelión, fue la primera grieta en su armadura de arrogancia. Se quedó paralizado. Tomé el micrófono y no hablé de él. No hablé de traición ni de venganza. Hablé de la tierra, hablé de nuestros abuelos y conté la historia de la divina providencia. Dicen que el mezcal es un espíritu, dije, y mi voz resonó en toda la plaza. Y el espíritu no puede ser embotellado por una sola marca. No puede ser propiedad de un solo hombre. El alma de nuestra tierra es un regalo que debe ser compartido. Hoy, continué, el alma de la divina providencia no está en una botella cara con un nombre de lujo. Está en cada una de estas garrafas. Ha sido compartida con todos mis hermanos artesanos para que la tradición nunca más pueda ser amenazada por la codicia de un solo hombre. Este no es mi mezcal, es el mezcal de nuestro pueblo. Y entonces dimos la señal, y los artesanos comenzaron a servir, gratis, a todo el que quisiera probar. La gente bebió, y un silencio reverencial cayó sobre la plaza, seguido de un murmullo de asombro. El sabor de la verdad era innegable. Vi a los inversionistas de mi hijo probar el mezcal, y luego mirarlo a él no con enojo, sino con el desprecio reservado para un tonto que ha sido estafado. Su imperio, construido sobre una mentira, se derrumbó en ese instante, no por una demanda, sino por el veredicto unánime de 1000 paladares. Alejandro se quedó allí en medio de la plaza, mientras la gente celebraba a su alrededor. Lo había perdido todo. Su marca, ahora expuesta como una farsa industrial, no valía nada. Sus socios lo abandonaron allí mismo, y él, el rey Midas, se convirtió en un fantasma, un extraño en la fiesta de la verdad. Hoy les hablo desde mi palenque, que ya no es solo mío. Es el corazón de una nueva cooperativa de maestros mezcaleros, unidos por un secreto compartido. Mi pierna todavía duele cuando cambia el tiempo, pero es un dolor dulce, el dolor del renacimiento. Mi hijo, he oído, se fue del estado, un hombre quebrado persiguiendo otros sueños vacíos. Ya no pienso en él. Al final descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me robó mi tierra, y Dios, a cambio, me dio un valle entero lleno de hermanos. Y ese, amigos míos,
Es un legado que ninguna codicia puede destruir. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.